Hola, ¿cómo están? Las noticias regresan a RT, como cada jornada. Comenzamos. Moscú niega rotundamente que respalde al régimen de Bashar al-Assad. Así lo ha declarado el viceministro ruso de Exteriores tras las advertencias lanzadas en la reunión del autodenominado Grupo de Amigos de Siria. Nuestro corresponsal Bricio Segovia nos acerca en directo los resultados del encuentro. Hola, Bricio, ¿qué acuerdos ha alcanzado el llamado Grupo de Amigos de Siria en su reunión en París y qué pasos planea dar respecto a la crisis en el país árabe? Bien, pues en este encuentro de más de 100 naciones en París se ha llegado a un acuerdo de intentar ayudar a la oposición siria, aumentar las ayudas, de hecho, a la oposición siria. Asimismo, pretenden hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se apruebe una nueva resolución en la que se endurezcan las sanciones a Damasco. De esta manera se verían todavía incrementadas las sanciones que se vienen acumulando desde los últimos meses y desde que comenzara hace 16 meses el conflicto en ese país. Además, se ha hecho una vez más incidencia en que al-Assad, el presidente sirio, abandone el poder, un poder que ostenta desde hace ya más de 40 años y para ello se argumenta que es un impedimento para la transición en el país. Del mismo modo, Qatar ya ha hecho también un llamamiento a los países participantes en este foro y ha dicho que se ignore el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quien ha hecho unas declaraciones también importantes en este foro ha sido la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, quien parece haber perdido la paciencia con China y con Rusia, y de hecho ha afirmado que no parece que estos dos estados conozcan el precio que deberían estar pagando por oponerse a los avances que se proponen en este tipo de foro, y es que China y Pekín han bloqueado en diferentes ocasiones algunas de las soluciones que se proponían en estos foros que se han llevado a cabo a lo largo de estos meses, ya que la posición no les parece la adecuada. Afirman que debería ser el propio pueblo sirio quien estuviera involucrada en las soluciones para su propio conflicto, y aseguran que en muchos de estos casos ni siquiera los representantes sirios están invitados a estos encuentros. Pero para poner todo esto en contexto, escuchemos cuáles fueron las palabras de la secretaria de Estado estadounidense. Les pido dirigirse a Rusia y China y no solo instar, sino exigir que abandonen el trabajo paralelo y empiecen a apoyar las aspiraciones legítimas del pueblo sirio. Francamente, no es suficiente simplemente llegar a los amigos de Siria porque, y les voy a ser sincera, no creo que Rusia y China consideren que pagan algún precio, nada en absoluto, por defender al régimen de Assad. La única manera de que esto cambie es que cada nación representada aquí deje claro, directa y urgentemente, que Rusia y China sí van a pagar un precio. Bricio, sabemos que Moscú reaccionó con firmeza ante estas declaraciones de la secretaria de Estado. ¿Cuál es la postura de Rusia sobre este encuentro del grupo? Bien, pues la primera reacción de Moscú ha sido determinante y es la que lleva manteniendo desde el principio del conflicto prácticamente, y es que no está de acuerdo con apoyar a la oposición, aumentar las ayudas como bien se ha decidido en este foro de los autodenominados Amigos de Siria, y tampoco está de acuerdo en principio con una salida de al-Assad del poder. Así comparecía en rueda de prensa el viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Rechazó rotundamente el planteamiento de que Rusia en la situación actual apoya el régimen de Bashar al-Assad. No se trata de apoyar a ciertas figuras políticas, sino de crear una base política para el proceso de resolución del conflicto. En el occidente siguen recurriendo a los conceptos propio y ajeno, quién es cliente de quién, etc. Nos parecía que dicha terminología debería haberse quedado en el pasado hace tiempo. Rusia no se dedica a apoyar a ciertos políticos en Siria, sino a un trabajo que, como esperamos, ayude a establecer el tan necesario diálogo entre las autoridades sirias y la oposición. Y es que desde el pasado encuentro en Ginebra, el pasado 1 de julio, de los 5 estados miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU y otros 3 estados árabes,
Desde entonces, Rusia mantiene la postura, como bien afirmó el ministro de Exteriores Lavrov, que no son necesarios otros tipos de reuniones al margen de estas que ya se celebraron entre estos estados para encontrar una solución a este conflicto sirio. Muchas gracias, Bricio, por todos estos detalles. Era nuestro corresponsal Bricio Segovia que nos informaba sobre la reacción de Moscú a algunas de las declaraciones hechas en la reunión de los así llamados amigos de Siria. Y las organizaciones como esta no tienen ningún derecho a hacer este tipo de reuniones y decidir el futuro del país árabe. Es lo que opina el periodista y politólogo Alberto Cruz. Asistimos nuevamente a una representación muy fideligna del libreto occidental desde que se desató la crisis siria hace ya casi un año y medio. Un libreto que, por cierto, es bastante diferente a la actitud que ha mantenido Occidente y los países del Golfo con otros países árabes como Egipto, Túnez, incluso Yemen o Bahrein, por no hablar de Bahrein. Las declaraciones de Hillary Clinton no se salen de ese libreto. Es echar balones fuera, acusar a Rusia y China de incumplir lo que ellos están incumpliendo. La reunión del llamado Grupos de Amigos de Siria se produce siempre cuando hay un movimiento o bien por parte del gobierno sirio o bien por parte de organismos multinacionales como la Organización de Naciones Unidas. Por tanto, está claro que la postura occidental de los países del Golfo y otros aliados tiene como objetivo el que ha tenido siempre, el derrocamiento de Bashar al-Assad y el cambio de régimen en Siria, cosa que no está recogido en los acuerdos de Ginebra. Por tanto, Occidente no tiene ningún derecho a hacer este tipo de manifestaciones ni este tipo de reuniones. El periodista y politólogo Alberto Cruz opina sobre el posible desarrollo de la situación en Siria tras el encuentro del autodenominado Grupo de Amigos de ese país.